No ha puesto ningún obstáculo a la manera que está evolucionando el trabajo de aquí. O sea, la manera que se ha estado formando el tipo a partir de la manera que fue planteado, porque sí tuvo alguna transformación, ¿no? No. O sea, hace sus comentarios ahí conmigo, ¿no? Pero no vamos ni que se oponga a que salga una iniciativa, sino al contrario, ¿no? Debe haber una protección hacia los menores, ¿verdad? Entonces, únicamente ver las formas, el fondo, cómo se está dando el trabajo para sacar adelante la iniciativa. Y lo tuyo también está planchadito, bien. Sí, de hecho ahorita me estaba comentando ahí con la secretaria técnica y le explicaba yo también, porque luego también como que se genera ruido cuando no están aquí, esta parte de lo del consentimiento válido y así, pero ya que se le expliqué cómo es que se estaba, en qué contexto y todo, me dice, ok, o sea, así como que todo bien. Con la directora lo he visto así como que muy general, pero más que nada con la secretaria técnica, que es pues como, ella es la que corta lo que sí y lo que no. Entonces, pues no, adelante, o sea, que era lo que le decía ahorita, que pues también hubo mucha disposición por parte de la iniciativa, de que dijeron, o sea, lo que nos interesa es salvaguardar los intereses de niños y adolescentes, entonces no importa que le muevan, con tal de que realmente quede, porque es importante, y eso está muy interesante de la parte, que también en la parte de fiscalía, pues hay la unidad de delitos electrónicos, que ahorita estamos comentando eso, o sea, pues la labor social que tienen ellos también de comunicar, porque al final de cuentas, pues ellos son los que en su momento llevarían la investigación, ¿no? Pues en parte sí, porque son digamos, la especializada en la tecnología de la información y son los que tienen el acceso directo con los aparatos. Sí. De hecho, sí vamos a tener que explicar muy bien lo que es el consentimiento válido porque se puede malinterpretar. Exacto. Ajá. Pero pues en realidad no estamos, lo que pretendemos es no restringir ese derecho que tienen los adolescentes de disponer ese bien jurídico, en otras palabras, de que ellos tengan relaciones sexuales. Sí, bueno, eso de su sexualidad, y precisamente le explicaba lo de las tesis. Sí. De que no, o sea, nosotros nos estamos basando en una tesis también, o sea, que se sacó por ley. Exacto, o sea, y es que siempre ese es como el argumento que yo uso. No es nada que yo me invente, está en la ley. Entonces, eso muchas veces cuando es una persona o un público que tiene un poquito de resistencia, es lo que nos ayuda como a justificar en cierta manera el por qué se está siguiendo esa línea. Y pues no, o sea, excelente, no hubo ningún comentario negativo. O sea, yo una vez que expliqué, porque al principio sí fue como que un poquito de nada, o sea, pero no fue un comentario, fue nada más así como que una inquietud y ya se lo expliqué y ya quedó bien. Oye, ¿qué es eso? ¿A poco van a dar su consentimiento para que...? Es que fue muy buena idea de Carlos incorporar el lenguaje que utilizaba la propia Jesús, la propia corte. ¿Qué les hizo? ¿Qué les dijo que lo tienen allá abandonado? No diga. Te digo, eso, Carlitos, te digo cómo le fue a hacer. No, estaba comentando que estuvo muy bien ayer en la intervención en la Casa de la Cultura, acto que no fuiste. No, porque yo avisé antes que iba a estar en la tierra de los merecedores del desierto, con agua en la boquilla, dicen los de la boquilla. Sí. Por Sí, eso siempre le hemos dicho eso, ¿verdad? Siempre, porque se creen así como muy, ¿cómo no? Con una presotota, pues sí, ¿no? Agárrale. No, pero es muy de Galicia. No, de aquí. De los vencedores del desierto. vengo a poner discordia y desorden en los Ay, cruzados. no, ahora veo que no ya habíamos ni todo. Estamos muy armoniosos. Carlos, te he hecho una flor. Estás grabando, ¿verdad? Sí. Hice un esfuerzo por aterrizar, por darle forma en el texto a lo que usted dijo. No, ya olvídate. ¿Y luego qué pasó con tu esfuerzo? Que yo creo que quedó. Por lo pronto lo despreciaron aquí, lo ningunearon. Lo ningunearon, así como si no existiera. Porque prefirieron el exceso de palabras. Lo que pasa es que
revisando y comentando el texto, ahí mismo en la sala, creo que hace falta una precisión cuando se habla de desarrollo y madurez. Habría que precisarse desarrollo psicosexual para acotar más esta expresión y evitar que haya una digresión o dispersión a la hora de que los jueces valoren. Sí, ¿a qué se refiere con el desarrollo? Si estamos atendiendo a que buscamos integrar el desarrollo psicosexual, de alguna manera yo creo que sería pertinente hacer esa acotación. Y si hay una manera de atender lo que mencionaba la magistrada, en mi opinión, tendría que revisarlo, para conjuntar los dos párrafos, pero no sé. ¿Quién no tiene experiencia en ese tipo de lo que podríamos llamar dictámenes de expertise en materia de madurez psicosexual? Pero quien no ha tenido experiencia no en emitirlo, sino en Valorarlo. valorarlo o en siquiera ofrecerlos saber como que prueba. existen. ¿Quién ha tenido o quién no ha tenido? No, ¿quién ha Yo tenido? tuve una violación, para unos poder abusos sexuales. saber de qué se trata, porque si no va a ser una campana sin barajo. Creo que comentamos la vez anterior, si no corríjanme, que esto necesariamente iba a tener que ser materia de prueba científica, Por y de prueba de supuesto que expertos. sí. Yo he tenido Psicología. experiencia en audiencia al respecto. Entonces, ¿saben más o menos de qué se tratan los expertos? Sí, sabe que Más o menos. había una revisión de cautelares porque era abuso sexual hacia una persona con discapacidad. Y obviamente en abusos sexuales me pidieron, era una persona ya mayor, el imputado, y me pidieron la revisión de cautelares. Entonces yo veía un poquito, realmente que sí me lo iba a soltar y no hallaba yo qué hacer. Hablando con se presentó a una experta en la materia, una psicóloga, que hizo dentro de la audiencia como prueba de revisión de cautelares una serie de interrogatorios, que llegó un momento en que él se puso estresado, que ya cuando volteó a ver al imputado, la psicóloga sabía lo que iba a dar. Entonces sí decían que no había tal temor, que porque él no entendía aquello. O sea, pudo haber expresado y externado que fue abusado, pero fue a consideración de los papás del joven, porque era ya un joven, donde se notó y se dio a conocer que había sido víctima de abusos sexuales, que él no tenía el alcance y contenido para esa madurez sexual, o sea, sobre su cuerpo tenía esa madurez para entender aquello, sino que al serie de interrogatorios, en cuanto observa al imputado, después de que lo llevan a ese lugar que la experta quería, él empieza a sufrir una serie de adecuaciones en su conducta, de que sí presentaba una madurez y entendimiento sobre lo que había sido víctima. A ver, Nomás que se nos salió del entorno porque se me convulsionó. Poco estuve para que los 36 me la aplicara la juez, por graciosa. Pero no fuimos a ese extremo, ¿verdad? O sea, no era esa la intención, sino de que el sujeto sí tenía madurez o no tenía madurez de entender la cuestión sexual de la que había sido objeto. ¿Usted iba a contar algo? no, pues yo iba a comentar que más bien parecía, eso se ha presentado mucho antes y después del famoso acusatorio, ¿verdad? Porque es algo que tiene que ver con la madurez de personas que están en Situación especial. sí, en situación especial, porque son personas que tienen un problema de, ¿cómo decirlo? Pues, prácticamente cognitivo, ¿verdad? Que tienen una manera distinta de aprender, pero que en todo lo demás están perfectamente bien, que también eso pudiera tener que ver con el consentimiento válido. ¿Usted trabaja con frecuencia con menores? Me iba a comentar eso. Con adolescentes. También porque, ¿Usted ha tenido experiencias con este tipo de valoración? en este caso el niño... Mi ámbito no es el jurídico, yo estoy en la parte de prevención, yo vengo de la administración municipal, entonces a mí me
pero en esa labor no ha tenido contacto con expertos conocidos acerca de la madurez y la capacidad para Sí, he tenido, sobre todo con la mesa de espina, que nos han dado capacitación en ese sentido, de acuerdo a las edades, a los grupos etarios, qué es normal dentro de su desarrollo sexual. O sea, porque se tienen ciertas conductas, ¿no? O sea, pues a estas edades, las autoexploraciones, a estas edades, o sea, qué es normal y que ya se sale de ese patrón, por así decirlo, de un comportamiento que pudiera determinar si hubo un abuso sexual o no. Estamos haciendo eso. Perdón, sí. No le preguntaba, licenciada, si ella en la labor que realiza ha tenido contacto o ha conocido de opiniones de expertos, concretamente con relación a la capacidad de comportamiento acorde a la edad, si ella no está explicando en los adolescentes. Una cosa que parece interesante. Le comentaba, pues, esta cuestión de que en una de las mesas de las capacitaciones a las que nos ha tocado formar parte, una experta en el tema, que de hecho está en DIF estatal, nos explicaba cuáles son los comportamientos, o sea, dentro de esas conductas sexuales de niños y adolescentes, que entra dentro como de una categoría normal, entre comillas, o sea, de que es parte de la misma exploración, del desarrollo, que tiene que ver con su autoconocimiento también como personas, y donde ya esas conductas pueden estar reflejando un abuso sexual, porque se salen como de esos comportamientos que por la edad se pudieran esperar. O sea, por ejemplo, en adolescentes ya una cuestión de un abuso de pornografía, tocamientos necesarios, un desarrollo sexual prematuro, o sea, cuando por ejemplo es un niño y que esté haciendo cuestiones, o sea, y eso era en la parte sobre todo a la hora de detectar. Me comentaba al juez que yo no estoy en la parte de atención, sin embargo sí me toca tener ese contacto, y recuerdo que se los puse sobre la mesa la primera vez que participé, que me toque esa parte de cuando los jóvenes, cuando vamos a las pláticas, cuáles son las preocupaciones que ellos reflejan, porque usualmente ellos no tienen a quién acudir ante estas cuestiones, y usualmente ya se dan cuenta cuando está ocurriendo una extorsión en su contra. Pero sí, o sea, está interesante. Igual, y si quieren yo les puedo buscar esa información y hacérselas llegar de cuáles eran esas conductas que entran dentro de como un comportamiento normal de acuerdo al grupo etario, porque sí venía por, o sea, edades, o sea, por ejemplo, de los 0 a los 4 y así, o sea, iba por personalidad. Exacto, o sea, en cuanto al desarrollo de su personalidad en el ámbito psicosexual. Entonces, sí, aquí como para establecer la pregunta que mi tía Carlos era, y que sí, o que la magistrada refería, ¿a quién era? Pues a un área técnico, digo, un área profesional especializada. Y me supongo que en este tipo de delitos no puede ser el psicólogo que generalmente maneja la fiscalía, sino tendría que ser más en el área de menores. Tiene que ser una persona que tenga esa perspectiva de niños y adolescentes, precisamente para salvaguardar lo que hemos estado tratando de hacer con esta propuesta, el interés superior de niños y adolescentes. Hasta donde entiendo, y hace que yo creo que cerca de un año me comentaba gente que se desempeña en juzgados familiares. Los tribunales federales han estado exigiendo que quienes intervengan en procedimientos en materia familiar en los que se involucren a niños sean psicólogos con especialidad, especializados en temas. Inclusive ya hay programas, nos comentaban en una ocasión, para precisamente que no sientan una invasión en cuanto a la hora de dar una declaración. En el caso de niños, por ejemplo, cuando están en esa cuestión de ya violencia familiar, que hay un programa que se utiliza donde hablan con una, me parece que se llama Antenas. Donde ellos dan, o sea, platican, y no es una manera invasiva de sacar una declaración, sino, o sea, es una persona experta que está haciendo la intervención. Eso es fácil de salvaguardar, porque Fiscalía para los delitos así cuando son innovadores
crea protocolos de actuación en la investigación y no se parece simple, ¿verdad? Pero de intervenir en el protocolo, en el desarrollo del protocolo para los agentes del Ministerio Público que integraran. Estos protocolos pueden incluir eso, o sea, que el psicólogo no sea el ajonjolí de todos los moles que hace el perfil criminal, que hace la pericia en psicología por amenazas, que hace sino con un perfil especializado, ya sea auxiliándose de las instituciones correspondientes. Bueno, a ver si yo entiendo esto, porque las intervenciones se generaron a partir del planteamiento de la magistrada. Usted hizo el planteamiento sobre esta cuestión por lo que tiene que ver con la prueba, la posibilidad de probar. No, por lo que quieren, lo que sugieres tú que desarrollo psicosexual. Sí. Porque yo lo veo en este plano. Si tú le agregas esa exigencia, es fácil que de entrada se rechace siquiera la posibilidad de que se plantee el problema, siquiera ante quien investiga, e incluso ante juez o jueza, va a haber temor para hacer valer ese planteamiento y prejuicio y temor. A ver, no capto la idea. Yo quisiera hacerlo más claro. Si tú dejas nada más desarrollo y madurez, me parece que dice, ¿verdad? Así es. Y planteas en apoyo a la prevención o a la aspiración que se tiene de salvaguardar el interés superior de niños y niñas, o más bien de adolescentes, como tú dices, por la edad, ya está más cerca de la adolescencia que de los Si tú le agregas muchos requisitos a lo que tiene que ver con el consentimiento, inhibes. En cambio, si lo pones de una manera inteligible para las personas con experticia y en el protocolo exiges que quien practique ese tipo de dictámenes o emite ese tipo de opiniones de experticia tengan una calificación muy especial, pero especialísima, que sepan detectar muy bien qué es lo que van a buscar y no nada más la ligera posibilidad de elección que pueda tener una persona con 15 años o 16 años o 17 años, sino es desarrollo, madurez y desarrollo psicosexual. A mí se me hace como un poquito cargado tenerlo, el consentimiento ya muy calificado dentro de la posibilidad. Lo que sí ahí sí, porque va a inhibir el Ministerio Público, temeroso de cualquier sanción, como toda la vida, es la verdad, porque para donde se mueva le pegan. Lo que tendría, no le aceptaría la aceptación del consentimiento. Simple y sencillamente, aun cuando tenga el peritaje, va a decir, y si me lo impugna, y si me meto en broncas, que decida el juez. Si y todavía de eso no se legítima trata. defensa, ya ves cómo se inhiben mucho para decir, bueno, aquí tengo una causa clara una causa de justificación clarísima, ¿no? Que lo diga el juez. ¿Y para qué sometes a niños o niñas adolescentes a que ande de arriba para abajo como de Herodes a Pilatos? Lo que pasa es que ahí, Carlitos, es lo que quiero decir, como Ministerio Público, por los riesgos que conlleva la función, el Ministerio era muy práctico, al menos cuando yo estaba, pues que resuelva el juez. Que resuelva el juez sigue siendo que resuelva el juez ahí te ves. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño, la muchachita o el muchachito ya dieron el consentimiento, ya ellos dijeron ante el Ministerio Público, ya dio el consentimiento, ya estuvo, va ante el juez, obviamente la defensa lo va a subir porque ya dio el consentimiento, porque quiere sacar a su imputado. Y va a quedar sus 5 minutos de fama también. Les recuerdo que tratándose del desahogo de testimoniales de menores a reglas especiales. Es igual, Carlos. Pero sí se victimizan, Carlitos. No, pero no opera así. Mira, como ustedes están pintando la a ver, Carlos, los jueces no reciben declaraciones testimoniales así. De hecho, el problema que tenemos con protocolos, existe un protocolo de la Corte desde hace un buen tiempo y existe otros protocolos en la Fiscalía. Y el problema es que tratándose de menores víctimas de delitos de naturaleza sexual, eso no se aplica. Si aplicásemos el protocolo de la Corte, bastaría una sola entrevista
con expertos de multidisciplina, y eso evitaría la revictimización de los menores. ¿Qué es lo que ocurre? Al menos así lo veo yo. A la Fiscalía le conviene no llevar a cabo de esa manera la primera y única declaración, porque sabe de antemano que cuando soliciten una segunda se va a negar, la va a negar el juez, la va a negar la sala y la va a negar el tribunal. Perdón, Carlos, pero es exactamente lo mismo que va a pasar con la sobrecalificación, y digo sobrecalificación sin ánimo de agresión, del desarrollo de la persona. Si tú le pones más florecitas, se te va a complicar más. Yo lo único que buscaba, lo único que buscaba, lo que busco es que se precise, porque los jueces, sobre todo tratándose de figuras nuevas, lo primero que se van a consultar es el significado gramatical. Y si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia, van a encontrarse una expresión completamente abierta. Y luego, si piensan o toman en cuenta que en el párrafo tercero estamos aludiendo a proximidad de mayoría de edad, yo no quisiera que al momento de interpretar la norma los jueces piensen que solamente en aquellos casos en los que cabe el derecho puede entenderse que un grupo simplemente. Eso es lo que yo quisiera, porque en esta mesa planteamos la necesidad de proteger, y es la intención de buscar un tipo equilibrado de proteger a los adolescentes que tienen comportamientos de naturaleza sexual y que para ellos no involucran un verdadero agravio o atentado contra su libertad psicosexual. Sí, mira, queda perfectamente bien entendido. Uno, que nos retiramos de la moral impuesta de que no debes tener relaciones sexuales hasta que tengas 18 años. Y eso con ciertas condiciones. Eso ya pasó la historia, porque además ya pasó la historia, simplemente porque lo hacen de otra manera. O desde cuándo que lo hicimos de otra manera, punto. Pues sí, la mera verdad, desde cuándo que se hace de otra manera, y nada más ser una imposición cultural y rebasada además. Entonces ahora ese lenguaje lo vamos a cambiar por un lenguaje científico, ¿de acuerdo? El lenguaje científico, ¿cuánto va a pesar culturalmente y sobre todo cuánto va a inhibir a los operadores que van a aplicar de entrada la norma a casos vía investigación, incluso vía policíaca? Policíaca me estoy refiriendo, perdón, pero a policía municipal, a policía de primer respondiente, a papás. Obviamente ellos no se van a saber el código, pero se supone que van a y enfrentarte a la cegación del padre. No, es que esa moral es precisamente la que tenemos que combatir nosotros. No se trata de que el papá quiera que se persiga, que ocurre infinidad, lo sabes tú, lo sabes y lo sabes usted, que quieren que se persiga cualquier comportamiento que ellos estimen vejatorio o ofensivo hacia los menores, por más que... ¿Qué más hace su moral de él, a su hombre y a los pobres? Por lo menos yo voy a insistir en este punto, total, si es en caso bien y sinónimo. Pero fíjate la diferencia que hay si tú dejas abierto. Vas a decir que se requiere, que no se va a aplicar o que se va a entender que pudiera haber consentimiento cuando medien datos que sugieran que esas personas con esa calidad que tiene que ver con la edad tiene madurez. Desarrollo y madurez. Desarrollo y madurez, punto. Pero tú ya le quieres poner un ingrediente más, los papás se van a volver locos psicosexual y van a traer una retaíla de peritos a modo. No, yo nada más quiero acotar porque lo que usted está diciendo. Actualmente, en esta mesa se discutió de inicio si este tipo debía ubicarse dentro del título quinto, que justamente alude al normal desarrollo psicosexual como bien jurídico tutelado, o en el que lo estamos ubicando primero. Segundo, este tipo de apreciaciones no le corresponden a los padres. Y si usted dice que esto podría ingresar, precisamente eso es lo que yo pretendo, y yo entendí que esa era la intención en esta mesa, es decir, inhibir al Ministerio Público de perseguir aquellos hechos
en los cuales realmente medie un consentimiento válido y evitar que se criminalice de manera abierta o indiscriminada a todos los menores de 18 años que incurran en comportamiento de este tipo. Al menos con esa idea me quedé, Mira, Carlos, estoy equivocado. voy a ser muy arbitraria. Nadie discutió que se hubiera incorporado en ese título. Quedó algo salvado. ¿Vas a abrir discusión en relación a eso de psicosexual? No. Vamos a dejarlo. Desarrollo y madurez, que ya todo el Guillermo mundo está de estaba acuerdo en localizando esto. algunos pronunciamientos de la Corte en los que se aborda de manera amplia y Por abierta eso, esto del pues ya que la Corte lo haga y le da la psicosexual, gana y acá que se diga el dictamen pericial, de acuerdo con un ¿no? protocolo. Lo que quiero evidenciar es que es un tema ya explorado jurisprudencial y Ya lo legalmente. tenemos en el título. Si se agregan en la exposición de motivos la Sí, necesidad también se tiene que- psicosexual, o sea, Exacto. de madurez psicosexual, se me hace... Ah, Porque de veras cuando quieres integrar bien o que quieres hacer, no sé, pero yo sí me iba a la exposición de motivos porque no me entiendo. Sí, pero tú eres, Elena, tú eres una excepción en Tú también, Carlos. este amplio desierto o en este amplio mar de jueces y fiscales. Ustedes lo saben, ¿cuántos de cada 10 acuden a la exposición de motivos de las leyes? ¿Uno te gusta? Porque no circula. Ahora agréguenla. Bueno. ¿Qué les parece lo siguiente? Dice, prescindimos, estoy ya pensando en voz alta, si quitamos desarrollo y madurez, ¿por qué? En realidad quedaría nada más el rango etario de 14 a 18, que no exista esta relación asimétrica y que no existan condiciones de desigualdad que vicien ambas hipótesis, que vicien el consentimiento de la víctima. Aquí no se tendrá que evaluar la madurez y no se tendrá que evaluar el desarrollo psicosexual de la víctima, porque fíjense lo que nos dice la primera sala. Esta es una tesis de 2015. Dice que el desarrollo de la sexualidad debe de ser un proceso informado y acorde a la edad del infante. ¿Sí lo alcanzan a leer? Sí. Sí. Fíjense, lo que está subrayado, bueno, no está subrayado, lo que está, así es, Sombreado. sombreado, azuleado, A tu lado. es que está bien borroso ahí. No, sí se ve. No, sí se ve. Ya que el desarrollo de la sexualidad debe ser un proceso informado y acorde a la edad del infante o adolescente, por lo que al ser esta despertada alevosa y ventajosamente, se generan sentimientos de culpa, ansiedad y probables trastornos sexuales, que se presentarán permanente e inmutablemente durante su vida adulta, ocasionando daños psicoemocionales severos de salud mental, física y emocional de las víctimas. Entonces, vaya, ya entran per se la autoridad a evaluar el desarrollo y la madurez de la víctima. En este caso están hablando sobre la proporcionalidad de la pena, ¿no? Tomaron en cuenta el desarrollo y la madurez Ya para imposición de la pena. para la imposición de una pena. Entonces, digo, si nosotros en la redacción hacemos de lado estos dos elementos, estas dos categorías, estas dos descripciones, que es desarrollo y madurez, y nos quedamos nada más con el rango etario de 14 y 18, que no exista esta relación asimétrica, que no existe esta condición de desigualdad, de todas maneras van a tener que probar la madurez del desarrollo psicosexual. Yo estoy de acuerdo contigo porque lo único que se va a explorar dentro de lo que a mí me parece que importa en el tipo es si hubo un consentimiento válido. Y para que haya un consentimiento válido se tiene que acudir ¿a qué? A la opinión de experticia. ¿En qué? En hacer verificaciones sobre lo que ya describió Carlos, lo que pretende Carlos que quede aquí. Y si se eliminan esas dos expresiones que son las que quiere complementar Carlos, se elimina el problema. ¿Faltan o no faltan? Esa sería la pregunta. Si faltan y quitamos a lo que debe ser agregado, ¿pasa algo? Nos quedamos con lo mismo consentimiento válido. Yo pienso que no pasa nada. Yo pienso que tampoco, porque mira, al momento hay varios tipos.
el momento de la litigada y en el momento de la litigada, que sabes que pues el tipo, cuando tienes las amenazas, por ejemplo, tienes que acreditar la zozobra, que haya cambiado su estilo de vida, y no lo dice el tipo. El tipo no dice absolutamente nada, realmente no dice nada al respecto, y tienes que acreditarlo como al momento que quieres llevar a una... Tienes que acreditar que el sujeto no haya cambiado, que haya cambiado de residencia, que tenga una hipervigilancia, que haya cambiado su ritmo, su rutina de vida, que tenga un temor, que tenga circunstancias de este tipo, que lo tienes que acreditar, testigos, expertos en la materia y todo, y el tipo penal no lo trae. Y al momento de ir a vincular o a formular, lo tienes que llevar como Ministerio Público, como órgano investigador o como el ejercicio de la acción penal, tiene que ir completo, y eso no viene en el título. No sí, viene. Tienen razón ustedes, la diferencia, tienen razón sin duda, pero la diferencia entre el tipo penal de amenaza y el tipo que estamos legislando es que aquel es un delito con muchos años de existencia que ha sido objeto de múltiples estudios, que ya está súper definido y estudiado, ¿no? Estamos aquí tratando de crear un embrión. Ustedes me lo quieren comparar con un viejito de 80 años, entonces creo que es una diferencia abismal. A lo que voy es a esto. Pero el consentimiento no. Desarrollo de acuerdo. El consentimiento se está estudiando. Desarrollo de acuerdo con el diccionario de la regla que me hace la acción de objeto de desarrollarse o desarrollar. Y si ustedes van a vocablo desarrollar, habla y dice aumentar, reforzar algo de orden físico, intelectual o moral. O sea, desarrollo entendido en diferentes órdenes o aspectos. Por eso creo que el código en el título quinto habla específicamente de normal desarrollo psicosexual. Porque si ustedes dejan el vocablo abierto de desarrollo, creo que es demasiado amplio. Pero bueno, no voy a hacer una discusión de esto, porque lo que me interesa es que este tipo ya quede definido. En mi opinión debiera incluirse, no lo incluyen en el tipo, pero por favor anótelo, Guillermo, para que se haga una explicitación de este tema en la exposición de motivos. Los operadores no van a la exposición de motivos, y eso ustedes mismas lo aceptaron la ocasión pasada y no lo pueden negar. No vamos a la exposición de motivos, eso no es verdad. Pero Carlos, ahora sí, si dicen que se va a publicitar, que se va a socializar, que les interesa mucho darle publicidad a este tipo, hay que darle publicidad Sí, también a la licenciada, pero exposición de usted motivos. está desconociendo nuestra realidad. No, pues siempre hay que relatar La realidad de nuestros operadores en la Fiscalía y en la Judicatura se sienten suficientes, vastos y sobrados. Nos falta mucha modestia intelectual para acudir a esto. Pero bueno, yo no voy a generar una discusión de esto porque no me interesa empantanar la discusión. Creo y sigo creyendo que era conveniente hacer la precisión. No voy a hacer la discusión. Mira, Carlos, vamos para adelante. Yo propongo esto, que se presenten las opciones con esto, con el consentimiento válido como... No, yo me conformo con que quede en la exposición y ya no seguimos con la discusión. Yo creo que mejor avanzamos. Ahora, por cuestión de mera redacción y de estilo, el párrafo segundo dice: no se aplicará sanción alguna cuando la víctima sea mayor de 14 años y menor de 18 años. ¿Sí? Por más que ustedes me pueden decir que es una forma de sobra aceptada, creo que por corrección debería decir: creo que debería decir mayor de 14 mayor de 14 años pero menor de 18 años de edad. Por más que ustedes me digan que es un sobreentendido, pero no, creo que no, por pulcritud en el texto debe incluirse. Mayor de 14 años, pero menor de 18 años de edad. Sí, porque y es inclusivo, y pero es mayor de 14 años, pero menor de 18 años de edad. Punto.
por pura corrección de estilo. ¿Pero por qué pones el P? Porque la I es Es una conjuntiva. expresión correcta. Conjuntiva y No más por Hace la eso, I, que es un conector lógico que es el adecuado para este tipo de expresiones, nada más por eso. la redacción sí está muy criticado cuando les ponen I a los tipos penales. Sí. Pues sí, he leído sobre esos tipos de Ese es cosas. copulativo. Bueno, pero al margen. Eso nada más por ese tipo de cuestiones. Y otra observación, esta me parece muy atendible, y esta no es propia. La comentaba con el magistrado porque quise que viera el tipo que estamos redactando. Tiene una observación que me parece bastante atendible. Nosotros en el párrafo primero dijimos contacta a personas menores de 18 años para concertar un encuentro físico u obtener imágenes, textos, grabaciones de voz o audiovisuales. Comentábamos él y yo, y me hacía ver, y creo que tiene razón, cuando nosotros decimos grabaciones de voz, dejamos de lado otro tipo de grabaciones auditivas o de sonido que también pueden entrar en esto y que son comunes en este tipo Los famosos de esos. sonidos que habíamos comentado Los ahora. guturales, lo de que simulan relaciones sexuales, los quejidos no es voz. ¿Alguna vez lo comentamos, acuerdo? ¿Alguna vez lo comentamos cuando nos referimos a la construcción? ¿Y cómo lo sugieres, Carlos? Porque si Creo que tienes se razón. solucionaría cambiando la reacción que diga textos, grabaciones de audio o video de contenido erótico sexual. Está bien. Con eso queda. Sí, porque luego hay Sí, algunos porque si no grabados tiene que audio, el que hagan visual. algunos sonidos que no son de voz. Y es contenido erótico. Exactamente. Y por ejemplo, audiovisual, si son videos y no tienen sonido, estás quitando la... Entonces, si incluimos grabaciones de audio video, englobamos todo. Que Sí, tenga que ver el con audiovisual, el que no tiene audio. sonido. Sí, Guillermo. Ahí está. Grabaciones de audio o video. Me parece bien. Sí. Sí, porque ahí sí. Sí, ahí incluso cuando yo lo leí algo me chocaba, pero no lo quise mover. ¿Qué otra cosa, Carlos? Me habían dicho de lo de meter en el párrafo de la no aplicación de la sanción, subir otra parte que venía hacia abajo, no me acuerdo, habíamos quedado en eso la última vez. Tratar de hacer un párrafo en Un tercero, párrafo donde tercero. venga la excepción completa, decía Carlos, la reunión anterior, para que no, o sea, como que corta, se va a otra noción y luego vuelve a retomar la noción de la excepción. Algo así decías en la reunión anterior, Carlos, que era el párrafo, él lo tenía subrayado en una hoja verde tú. No, lo que Yo ocurre, te lo alcancé a ver ahí, ¿cómo no? no, lo que ocurre es que aquí se sugirió, a ver si recuerdo, que no, yo fui quien sugirió que la parte inicial del tercer párrafo se eliminara o se incluyera de otra manera, y es lo que les iba a comentar, buscando hacer una conjunción del párrafo segundo y la parte inicial del párrafo tercero. Decías que se deberán garantizar sin especificar que sea el órgano de investigación o el órgano jurisdiccional, porque también debería de incluir la defensa, Carlos. Mire, Algo así decías. este era un intento por conjuntar ese párrafo segundo con la parte inicial del párrafo tercero que redactó la magistrada. Es un intento, no sé cómo lo escuchen ustedes, sería dejar el párrafo segundo como lo tenemos en la propuesta, que quedaría, y tomo la lectura textual de donde dice por su desarrollo y madurez. Habíamos escrito nosotros, se establezca de manera objetiva y razonable que hubo consentimiento válido, pudiera ser, y para la realización del acto haya otorgado consentimiento válido. Creo que se abrevia la expresión. Punto. Esta es la única forma de encontrar que no me acabe de satisfacer, pero creo que es clara. Sería un punto y seguido de poner, para calificar la validez de este último, es decir, del consentimiento válido, deberá tenerse en cuenta su desarrollo, elimino lo de psicosexual que dijeron ustedes, y madurez, y establecerse objetivo y razonablemente que en el momento del hecho no se encontraba ninguna situación desfavorable de desigualdad respecto al sujeto activo que haya viciado tal consentimiento. No sé, a la magistrada le parece medio farragoso, ¿es seguro? Sí, pues sí, porque está muy largo el párrafo, Carlos. Puede ponerse en otro y ya. Porque Nada más que es extenderíamos demasiado.
No, nada más bájalo de ahí porque vas a calificar el consentimiento. Bueno, pero ¿qué era lo que nos interesaba del tercer párrafo? Del tercer párrafo lo que nos interesa. La primera parte, La la propuesta que se puso de las circunstancias del hecho deberán establecerse de manera objetiva y razonable en la ausencia de relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad que pudiera iniciar el consentimiento otorgado. Y lo que mencionábamos es que eso ya se entendía implícito, de hecho lo dijo la magistrada y Miguel Ángel Franco también en el párrafo segundo con la sola expresión de consentimiento válido, y esto sobraba. De hecho, el acuerdo al que llegamos en la reunión pasada, les recuerdo, fue que esta primera parte del párrafo tercero se mandara también a la exposición de motivos y no se quedara en el tipo penal. Ese fue el acuerdo al que arribamos la vez anterior, corrigamos. Y nomás poner consentimiento válido. Sí, y que ese tercer párrafo se quedara con lo que ustedes propusieron de las autoridades deberán analizar la posibilidad de que existiera conocimiento válido y libre de ejercicio de la sexualidad de quien aparezca como sujeto pasivo cuando esté próximo a cumplir 18 años o sea muy cercana a la edad del sujeto activo. Eso es lo que ustedes saben propuesto. Quitando la especificación de investigadora o jurisdiccional. Quitando la primera parte de ese primer párrafo hasta el punto y seguido y eliminando la distinción, ustedes lo plantearon la reunión pasada, entre autoridades, sí, investigadores jurisdiccionales, dijeron que se englobara en una sola expresión de autoridades. Y hasta donde yo recuerdo, conforme a las notas que tengo aquí, Guillermo, habíamos acordado que del tercer párrafo de donde dice las circunstancias hasta el punto y seguido, el consentimiento otorgado, eso se mandara a la exposición de motivos y el párrafo tercero se cortara iniciando después de ese punto y seguido. Las autoridades están sujeto a crimen. Esas son las notas que tengo. Es que se me hace, licenciado, que esta es la propuesta antes de que trabajáramos la sesión pasada, porque inclusive yo recuerdo que sí habías tachado la parte de las autoridades investigadoras y el órgano jurisdiccional por lo mismo, o sea, de que las autoridades englobaban, o sea, cualquier autoridad que tuviera que ver en este proceso, entonces se había dejado así, o sea, que en la propuesta de la magistrada sí estaba así, pero ya se había visto eso en la sesión pasada. Sí, nada más que no tengo esa otra... Que fueron como 3 propuestas que estábamos analizando al mismo tiempo. Hasta donde recuerdo. Es que estuvo un poquito confuso. No, sí, de acuerdo con mi decisión, estuvimos analizando las dos propuestas al par y de acuerdo con mis notas, habíamos decidido dejar los 2 párrafos, primero y segundo, con las adecuaciones que les hemos hecho de la propuesta que se envió. Y llevar el tercer párrafo a la forma que propuso la magistrada con esta eliminación de la primera parte, hasta donde tengo yo mis notas. No sé, Guillermo, qué es lo que usted tiene ahí. Es lo que estoy verificando aquí en el historial. Porque si esto es así, el tipo quedaría: la misma pena se impondrá a quien con fines lascivos, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio, contacta a persona menor de 18 años para concertar un encuentro físico o obtener imágenes, textos, grabaciones de audio o video, ya con la corrección que hicimos, de contenido erótico o sexual. Párrafo segundo. No se aplicará sanción alguna cuando la víctima sea mayor de 14 años pero menor de 18 años de edad. Y como había quedado la semana pasada, decía, y por su desarrollo y madurez, se establezca de manera objetiva y razonable que hubo consentimiento válido por no existir una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad respecto del sujeto activo que viciara ese consentimiento. Y el párrafo tercero quedaba: las autoridades deberán analizar la posibilidad de que existiera consentimiento válido y libre ejercicio de la sexualidad de quien aparezca como sujeto pasivo cuando esté próximo a cumplir 18 años de edad o sea muy cercana a la del sujeto activo. Aquí hay un problemita de redacción en la parte final del párrafo tercero. No, está todavía más agudo el problema de redacción. Es que falta el esta, por eso no hacía sentido. Cuando esté próxima a cumplir 18 años de edad o esta sea muy cercana a la del sujeto activo. Eso entonces, es lo que yo me quedé la semana pasada. Estamos igual con los 2 primeros párrafos, nada más al final con las autoridades. Sí, es lo único que estaríamos discutiendo ya en esta sesión. Son las autoridades. Y no se quita la autoridad investigadora y órgano jurisdiccional. Deberán analizar con especial cuidado. ¿De acuerdo? Sí.
la posibilidad de que existiera consentimiento válido y libre ejercicio de la sexualidad por parte del sujeto pasivo en aquellos casos en los que esté muy próximo a cumplir la mayoría de edad o esta sea muy cercana a la de la. Si es eso lo que habíamos avanzado la semana Más pasada, o menos, ¿no? sí. Sí. Es el documento. Lo único que faltaba era lo de las autoridades. Yo tengo, no sé, y no sé por qué me sacan dudas al tercer párrafo del tipo penal. Es decir, estamos describiendo la conducta típica, su excepción, y luego le imponemos una carga a las autoridades. Porque eso no lo podemos incluir, por ejemplo, en la exposición de motivos, si es una cuestión meramente de la autoridad. O sea, porque ser así como que muy incisivos en que la autoridad debe ser esto, así. Es que se refiere a las autoridades, el problema ahí radica que la autoridad de primer contacto tiene que tomar la responsabilidad en su primer contacto. Acuérdate que son personas. Es que recuerden que muchas veces si no le pones carga a la autoridad de primer contacto en persona vulnerable, pues sí, pero los municipios. O sea, ahí sí implica un especial resguardo o cuidado, llámese ministerial, llámese policía municipal, que son primer contacto, incluso a ver Procuraduría de la Defensa del Menor o DIF o algo, son autoridades, todos derechos humanos, o sea, imponer la carga de que, ojo, estamos hablando de niños, ojo, estamos hablando de menores, ojo, tienes que tener un cierto cuidado. ¿Por qué? Porque, como dijo, ahí sí me sumo a Carlos, Carlitos, es un embrión de tipo penal que cuando ya tenga su madurez correspondiente ya sabrá las autoridades, pero ahorita las autoridades sí están en pañales con respecto a derechos humanos, con respecto a protección de menores y todo eso. Y sí, a pesar de todo, sí se les debe de imponer una carga tanto a ministerios públicos, porque el de la ciudad pues está capacitado y sobreentiende, pero vete a un seccional allá en Bocoina y no dicen, ellos sí son de los que agarran el código, aquí dicen que tengo que hacer esto y lo hacen, pero si no dice, no, pues hay que lo hagan más adelante y ya pasan 14, 24 horas a que llega con un ministerio público, con un ministerial, y que entonces se tiene el especial cuidado con el menor. ¿Me permites un comentario para comentar ahí? Te comento porque, bueno, permítame, porque dice la autoridad investigadora, y la autoridad investigadora, ¿a quién se refiere? ¿Al policía? Va a decir Normalmente las autoridades. se refiere al Va a Ministerio decir Público, las y el autoridades. Ministerio Público es el que sí realiza, sí se Dice apega a las un protocolo. autoridades. Le pedí permiso para comentar. Y la autoridad judicial, bueno, ese es un paso. Le estoy pidiendo permiso para comentar una cosa. Miren, decía la autoridad, creo que autoridad, jurisdicción, investigadora. Y a mi sugerencia, yo pedí las autoridades, todas. Para incluir. ¿Por qué? Porque para mí, en un primer momento, en un momento embrión, como dice Carlos, el momento embrión, con el debido respeto para las autoridades, todas las autoridades, parece que los que leen nada más, las que leen nomás los códigos, leen los códigos y dicen, acá yo soy autoridad, yo tengo que hacer esto. Que no es gran cosa, pero sí tengo que ver si hubo un consentimiento válido, si hay esas relaciones asimétricas, si no hay. De perdido eso les siembra los ruido. protocolos, y si se van a los protocolos, ¿no? A un policía de rancho, yo sí pienso, porque yo he estado castigada allá en los ranchos, como me mandaban. Entonces, ¿Por allá con Siguriash? sí, allá en Cusi, allá donde me mandó, donde daba vuelta el aire, cuando me quería mandar a Guadalupe. El policía de perdido, este tipo de cuestiones, yo digo porque son menores de edad, este tipo de cuestiones de perdido les hace ruido de no aventársela y de perdido hacen la llamadita al Ministerio Público. Oiga, está bien así, ahora sí que voy bien o me devuelvo, porque ellos dicen 12 horas de aquí y si la riego tienen ya miedo, de perdido ya tienen ese miedo, no se la avientan tan brava. No, está muy bonito Pero- decir, sigo, me devuelvo. En la parte, a mí me ha tocado precisamente ir a capacitar a policías municipales en este sentido,
a todos los que son primeros respondientes. Dije, a ver, les puse 2 análisis de caso, ¿cuál sería como el protocolo a seguir en estos 2 casos? Uno era de grooming y otro era de sexo. No es que se lo mandamos directamente al Ministerio Público. A eso quiero llegar. Ya ven, A eso quiero llegar. volvemos otra vez, son cuestiones de flagrancia. Y la policía, cuando tiene una flagrancia, se va con el Ministerio Público, pero es propiamente su indicación para el Ministerio Público, no para las policías. ¿Sí? Pues que Es sea ya propiamente para de la investigación, policía. en la unidad de investigación. Bueno, antes de pasar al... No, adelante, no, yo me espero, porque ya hablé bastante. Antes de continuar con este debate sobre los procedimientos al interior de las corporaciones, quiero continuar con esta reflexión sobre esta carga que se le está imponiendo a las autoridades. ¿Esta carga la consideran adjetiva o sustantiva? ¿Qué son los derechos humanos? Porque si la consideramos adjetiva, no tendríamos por qué establecerla aquí. El 1 constitucional te dice que son sustantivos. A huevo. Oiga, no digas. No sé, yo no me sumo a su expresión, pero el 1 te está obligando desde el 2011. El 1 es mágico. No, Y es sí, sustantivo. son ¿no? las De autoridades. hecho, tiene razón, que lo que dice que es propiamente adjetiva, que realmente, ¿o no? Es una propiamente No, de procedimiento. Estoy, digo, trato de reflexionar, ¿no? Es una carga que se le está imponiendo a las autoridades. A ver, Efectivamente, el primero constitucional habla de las autoridades en su ámbito competencial deberán de prevenir. Incluso administrativa, y te está obligando Sí, como sí, 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 sustantiva. Ya se convirtió de adjetiva a sustantiva, porque la reforma te dice, y se va más allá, hasta autoridades administrativas. Imagínate si se va hasta autoridades administrativas, cuando más a un agente municipal, a un agente auxiliar del Ministerio Público, que aunque sean administrativos, no dejan de ser ya auxiliares investigadores. Disculpen, pero creo que estamos reabriendo discusiones que se supone que ya habíamos cerrado. Superado. pues tú tienes la culpa. No, esto yo no lo generé, esta discusión. ¿Y luego qué pasó con La ocasión anterior dijimos, atendiendo al novedoso del tipo penal, y yo hablo incluso de 3 niveles. Dijimos, el párrafo primero establece los hechos que pueden ser típicos de delito. El párrafo segundo establece exclusiones de incriminación, ¿sí? Y el párrafo tercero da una especie, es una porción normativa orientadora atendiendo a lo novedoso de este tipo penal. Palabras más, palabras menos, eso dijimos en la ocasión anterior. Sin embargo, yo coincido con el licenciado. Este párrafo tercero va dirigido a la autoridad investigadora, pero entendida como Ministerio Público y Autoridad Jurisdiccional. Ustedes incluso en la redacción original pueden ver que así decía la autoridad investigadora y el órgano jurisdiccional. Y aquí yo sí quisiera involucrar los elementos. Primero, los agentes de policía, tiene razón, Elena, los de municipios pequeños o serranos, es más, pues, no se vayan tan lejos, aquí de serrano, son policías que no tienen una preparación muy completa. Pero en casos de flagrancia, yo coincido con el licenciado, el policía actúa en caso de duda, él detiene, asegura y luego manda ante el Ministerio Público, al más cercano que tenga. 1. Y 2, el segundo elemento que también quiero involucrar, si estamos hablando de derechos de niños, niñas y adolescentes, pues es preferible que el policía incurra en un exceso que en una omisión. En esos casos, siempre que aparezca la posibilidad de que se esté cometiendo un delito, yo prefiero que la gente detenga, el agente policíaco ponga a disposición del Ministerio Público y ese escrutinio o ese análisis lo haga ¿quién? Pues el Ministerio Público. Que en el hecho siempre es así. Cuando estaba, por ejemplo, a mí que me ha tocado estar en Huachichi, Patopilas y esa región del distrito de Andrés del Río, ¿el policía qué hace? El policía tiene incertidumbre siempre, no sabe. ¿Vale? Busca el subagente. Exactamente, entonces siempre se apega al Ministerio Público. Propiamente el agente, ya sea del primer respondiente, ya sea municipal o otra autoridad, ¿qué hace? Inmediatamente lo pone al Ministerio Público. Es más, ¿qué hace, por ejemplo, los bachos?
qué? Lo mismo. ¿Los soldados? Y no tienen facultades de nada, ¿eh? ¿Pero qué hacen? Ahí va con el Ministerio Público y la echan la barrota. Usted encargue. Es quitarse la ¿Qué tiene la responsabilidad. responsabilidad? En esencia es lo que hacen. Sí, pero vamos a Porque no quitar el quieren. sábado. ¿A dónde? Para que lo apedreen. Ah, con lo que hacen. En el fondo eso es lo que hacen. A la Guardia Nacional. Eso es lo que hacen. Yo coincido con usted, pero por contra el planteamiento que usted hizo, justo por lo que dije al inicio, por lo novedoso del tipo penal, esta parte, eso discutimos en la sesión pasada también. Yo incluso fui muy enfático en esto, ¿no? Es conveniente dejarles un norte a los fiscales y a los jueces para aquellos casos en los que deben ser especialmente cuidadosos. De entrada, a mí no me gustaría este tercer párrafo, pero cuando estemos hablando de un delito que ya está explorado, estudiado, entendido y trabajado. Porque si nosotros hacemos una revisión al Código Penal, creo que no encontramos otra disposición semejante al párrafo tercero. Sí, por lo menos un par. Sí, entonces, digo, sí, yo también pensé eso y estuve revisando. Sí, hay por lo menos un par. Inclusive se comentó en la sesión pasada esa parte de dejarlo abierto, pero con ciertos candados, precisamente por lo novedoso del tema. O sea, que si estamos hablando que apenas están empezando a sensibilizar siquiera o a conocer sobre el tema, pues dejar como cierto caminito para que ayudarles a construir realmente un Sí, en un marco de corrección de redacción de normas penales, yo estaría de acuerdo con usted. Esto estaría sobrando. Yo estaría de acuerdo en que explicara, ¿no? Pero insisto en la novedad, en lo novedoso del tipo, y creo que es bueno marcar nuestro porque ¿qué estamos haciendo a fin de cuentas? Y creo que eso fue lo que nos permitió avanzar. Estamos trasladando el criterio de la tesis de la Corte al tipo penal. Por eso yo sé porque incluso para algunos aquí no podrán negar que fue novedoso al enterarnos de que la Corte de jurisprudencia, al menos un criterio aislado, ya reconoció que los menores de 18 años pueden disponer libremente de su sexualidad. Y créanme que si usted va a Juárez y lo dice, en una reunión de jueces y de fiscales, va a encontrar más de la mitad con ojos abiertos y expresión de sorpresa, porque no es algo que sea muy conocido en este momento. Entonces, esos criterios hayan estrenado esos criterios de alguna manera la Corte nos está diciendo, nos está marcando un camino, nos está abriendo una puerta, vamos. Por eso yo sí soy de la idea, yo creo que usted tiene razón, siendo muy rigurosos y apegándonos a lo que debe ser la redacción de tipos penales, quizás saldría sobrando, pero yo preferiría arriesgarnos, incurrir en un defectito de creación de norma en aras de darle claridad y poner una directriz. Y no es, fíjate, a mí me parece que, y voy a pedirles paciencia para leerles el título sexto, así rapidito, los delitos. Delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Y luego el 181 habla a quien por cualquier medio procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho. No vamos, voy a sacar eso de lo sucesivo. Al consumo de bebidas embriagantes o sustancias tóxicas para que adquiera los hábitos de, etc. O sea, los hábitos de... Cuando la práctica reiterada del activo, el pasivo del delito adquiera los hábitos de alcoholismo, fíjense que más redactado está, o la farmacodependencia, o forma parte de una asociación delictiva o de la delincuencia organizada, las penalidades podrán aumentarse hasta en un tanto más. Ese es uno nomás y fíjense cómo está todo como mezclado. Y ese texto está adicionado, ya no se lo voy a leer, pues, ni el otro adicionado, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Y luego el 183, a quien permita directa o indirectamente el acceso de una persona menor de edad a escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico, se le impondrá prisión de 1 a 3 años y de 50 a 200 días de multa.
las mismas penas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles penas les vamos a imponer? Con respecto a qué? ¿Al delito nuevo? Así Ah, todo pues lo que fue ese con- Es que iba a manejarse como... Es que Como ese dice, está como enseguida. como independiente. Ese va al centro, o sea, enseguida En el 184 bis. que es la pena del 184, de 1 a 3. 184, la misma a quien pena sin pague multa. o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona mayor tal, no lo sigo leyendo porque... Con la plural y con el plural. 1 a 3 años y 50 Se a le 100 pondrán de días. 1 a 3 años y de 50 a 250 días de multa. Que parece una pena razonable porque dijimos que va a quedar como un delito de peligro y que si actualiza algún resultado, entonces iremos a una pena más severa, ¿no? Pero no está el agravante, ¿o sí? ¿No? Pues los agravantes eran los que leyeron la sesión pasada, ¿no? Cuando es un familiar o cuando existe una relación de subordinación. En las comunes. A eso iba, las disposiciones comunes a veces son compatibles. Lo que dijimos es que ambos artículos 186 y 187 en realidad establecen situaciones asimétricas de poder o de desigualdad en perjuicio de la víctima. Pero ahí es donde podemos hacer los ajustes necesarios porque aunque sean asimétricas de poder, pueden ser más o menos. Sí, dijimos que aplicaban las agravantes, eso dijimos, porque aun y cuando son situaciones asimétricas de poder o generan una situación de desigualdad desfavorable, las características tan específicas de esas dos disposiciones justifican que se agrave la sanción. Eso fue lo que dijimos. Más o menos, sí. Esto fue lo que comentamos, que no podían confundirse. Exactamente. Por tanto, no había Que necesidad de hacer relación ninguna asimétrica adecuación. no significaba que no hubiera los agravantes del Porque tipo. aquí decía, aquí dice, nada más para tenerlo muy en claro, parentesco, Por consanguinidad, de cualquier tipo. por afinidad, etc. Y el segundo, Aquí está bien interesante porque es afinidad o civil o compartan habita Habitación. ocasionalmente o permanentemente el mismo domicilio. Aquí está todo lo que tiene que ver con la violencia familiar, así como entienden, para que no se confunda. Y cuando se valga de la función pública, sí, sin duda aplicaría, ¿no? oficio. Y también vienen maestros, maestras, etcétera, etcétera, sobre todo. Para mí, Sí. son los más como cercanos, ¿no? En este caso sí. Sí, Ok. yo creo que sí. Que cumple con la intención de protección de quienes plantearon la iniciativa y coincide con las cuestiones que hemos discutido y las conclusiones de las que hemos llegado, ¿no? Y aquí que no se confunda, porque una cosa es que me estoy acordando de la película esa que ya da risa, ¿verdad? Pero que pones a ver a un niño obras de arte en donde hay determinadas figuras. Que ahora tengo que tener mucho cuidado con mi vocabulario. Determinadas figuras y luego acusan a maestros o maestras de estar propiciando conductas ilícitas, ¿verdad? Pues cuando estaban más separados eran los maestros, porque ahora llevan reggaetón a las escuelas en lugar A de mí me folclore. parece Ah, no, eso que es sí un decía en crimen. el artículo, no recuerdo si era el 184, que cuando son con fines educativos sí se tiene como esa consideración. O sea, que no se considera como tal cuando es con fines Es el educativos o de 183. difusión. No se actualizará el delito tratándose de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen se impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo. A ver, discúlpenme, pero aquí la licencia está haciendo notar algo que pudiera, yo no sé, que pudiera marcarnos la necesidad de hacer algún agregado o alguna remisión. En el artículo 183, ¿sí?, que establece conductas consistentes en permitir directa o indirectamente acceso de un menor de edad a escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico, a quien ejecute o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, y otra más de exhibición, difusión o venta de material pornográfico, establece en el párrafo último una excepción. Dice,
no se actualizará el delito tratándose de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. Yo creo, pero es algo que yo creo, sí, párrafo último. Yo creo que en tanto no existe una relación asimétrica de poder, alguna condición de desigualdad desfavorable, creo que eso eliminaría la necesidad de hacer alguna remisión a este tipo de excepción, pero es una apreciación personal. A ver, Que no tenemos necesidad. Yo creo, cuando lo planteó la licenciada, yo me pregunté inmediatamente, y creo que se había encaminado, lo que usted mencionaba, si no era necesario incluirla como una excepción para la actualización del delito que estamos tipificando. Y yo yéndome con el ejemplo precisamente que puso la magistrada. Considero que no es necesario por la propia estructura del tipo penal, que exige una relación asimétrica de poder o una condición de desigualdad desfavorable para la víctima. Y creo que esas expresiones eliminan la necesidad de establecer de manera explícita esta excepción. Es que porque cuando se ve en este contexto, pues no se tipifica el delito, ¿no? Son actuados, o sea, son actuados. No, pero además tendrían un fin lícito. Pero y no de vejación hacia el es una apreciación personal, analicen ustedes. Yo agregaría esto. Yo agregaría que lo que estamos haciendo nosotros, para mí, es una causa de exclusión del delito. La del párrafo La segundo. del párrafo segundo. Y esta es una causa de exclusión del delito. No se actualizará el delito. Total. Elimina la tipicidad. Total, no, totalmente, sí, la tipicidad, totalmente. El delito, totalmente. No hay delito. O sea, no le busques. No hay delito porque no es antijurídico. O sea, mi protección llega hasta aquí. Cuando se trata de esto ya no. Entonces consiguen que no tenemos necesidad de hacer Yo creo que no, expresión. este es muy amplio. Okay. Si pudiéramos colocarlo acá, nos traería muchos problemas. De acuerdo. Muchísimos No, problemas. que inclusive eso se quitaba con lo que viene en el párrafo primero de Y los es fines que evasivos. va a estar muy criticado, porque estamos poniendo, no se aplicará sanción cuando hay consentimiento válido. Y aquí es donde yo me vuelvo así como muy dogmática, pero fíjense, el consentimiento válido es una causa de justificación, ¿sí o no? Sí. La causa de justificación desaparece el delito, es una causa de exclusión del delito. Desaparece la antijuricidad. Porque desaparece la antijuricidad. Esas sí son así como, no hay delito porque no hay manera de que haya delito. No hay antijuricidad. ¿Sí? No hay delito. Causa de exclusión del delito ni siquiera por la vía civil puedes. Punto. No hay ilícito. Ahora, si lo ponemos nosotros como muy extrañamente, como no se aplicará sanción, es una causa, pero de exclusión de la pena. De acuerdo. No más. Nomás alcanza a no tener pena, pero no alcanza a no ser delito. No es Entonces exclusión usted del optaría por una expresión como no se actualizará el delito. delito. No, a mí me gusta más. No aplica como no sanción. aplica Perfecto, sanción. se lo dejamos. A mí me gusta más así. No tengo inconveniente. Porque de otra manera a mí me encantaría que estuviera esta como una acá en disposiciones comunes. Sí, porque Pero si es peligroso. no es correcto ese tipo de conductas, pero vaya, pues ya un consentimiento válido, pues ya no puedes hacerlo. Pero de ahí a que sea aplaudible, pues eso me vea mucho. O sea, te sigue siendo la muchachita de dónde? Yo soy de Cuauhtémoc, ¿y qué De Cuauhtémoc. Soy de rancho, que tiene de malo, Alex? No, pues por eso. Cuauhtémoc ya no era hecho. No, pero era con Pero La tercera que la más grande. es un rancho Ah, grande. yo quiero preguntar nada más, porque nosotros estamos muy prejuiciados y medio viciados por las actividades que hemos desarrollado en la Fiscalía o en la Judicatura, ¿no? Menos yo. Oiga, La Flor, la licenciada Guillermo, que no han estado en estas funciones, ¿les parece que el producto final, el tipo que redactamos queda claro? Sí queda claro. La verdad, yo creo que los tiempos en los que vivimos, la triste realidad social que afrontamos, que es lo que da origen al tipo, a este nuevo tipo penal,
sí nos exige ser muy cuidadosos y no escatimar en la protección de los derechos humanos del menor. Por ello yo sí estoy consciente que el párrafo tercero pudiera ser excesivo, pero me parece que es adecuado para la realidad social. Me hace ruido, pues, no sé en qué quedamos si eliminamos el concepto de desarrollo y madurez del segundo párrafo. No quedamos no. que se queda. ¿Se quedan esos dos? Sí, Entonces, se queda. desarrollo y madurez. Lo que no se va a incluir, dijimos, si se mandara la exposición de motivos, es la especificación de desarrollo psicosexual. Pero si Yo no se soy queda- experta en materia penal, no lo he manejado, pero yo sí me voy más con la idea de su propuesta. A mí se me ha dado mucho el concepto psicosexual, porque creo que es la cerecita del pastel, creo que es el elemento esencial del mundo. Aun y cuando no lo identificamos en el título quinto, que yo respeto, y ya quedamos que va a haber otro título, que ahí no mira, la discusión, creo que es sumamente esencial. La palabra es como que traducirlo al Lumi, al concepto de Lumi que manejamos o que maneja la sociedad ahorita. Mira, es que está dentro de un título en donde está la expresión. Y luego, eso valida lo que tú dices. Y por eso me pareció muy oportuno que Carlos llamara la atención para que quedara dentro de ese título, que es más, para mí, más que si estuviera en el título, Más amplio. mucho más amplio. O sea, ya se está considerando a los menores, a las personas menores. Perdón por decir menores, pero son personas menores, a eso nos estamos refiriendo. Las personas menores están dentro de ese gran espacio que tiene que ver con título bien jurídico protegido. Lo que tú dices, la madurez sexual de niños, niñas y adolescentes, que ya no sé qué grupos etarios estarán manejando, ¿verdad? Pero, bueno, cuando se piensa en niños, niñas, no más adolescentes. Pero ahí está, es más, tiene mayor cobertura. Ahora, si lo pones en el tipo, lo que haces es inhibir el uso y dejas de respetar el consentimiento válido de personas que se acercan muchísimo a esas edades clave en que las personas pueden hacer uso de su sexualidad de manera válida, porque hay consentimiento válido porque están debidamente informadas, informados, o sea, pueden hacer uso válida de su sexualidad, porque pues no son como Mona. Gracias. Puede buscar, a ver si localiza en el IUS la tesis que habla sobre consentimiento, alguna de las que habla sobre consentimiento válido. Yo retiré la propuesta para no generar una discusión de la que parecía que íbamos a salirlo. Me parece adecuado. No vamos a encontrar el significado porque es un vocablo compuesto. Psicosexual, ¿sí? Como psicosomático y algunos otros. Pero lo que es obvio, psicología, fíjese todo lo que comprende. Ojalá esté ahí un consentimiento válido en la tesis. De acuerdo con el diccionario de la Real Académica, engloba, lo menciona como ciencia o estudio de la mente y de la conducta de las personas. Vamos a lo psicológico, en desarrollo mental. La manera de sentir de un individuo, lo emotivo, y la capacidad para conocer y comprender. Engloba absolutamente todo. Por eso cuando hablamos, utilizamos el calificativo, el adjetivo de psicosexual, aludimos con esa palabra compuesta al desarrollo mental, a la forma de sentir, la emotiva y la capacidad de conocer y comprender en el terreno de lo sexual. Por eso me parecía que era conveniente, porque cierra la expresión de desarrollo y madurez y le dice a los jueces, a los operadores, oye, esta expresión de desarrollo está específicamente dirigida a el entendimiento, el sentir, el conocimiento y la comprensión en el campo de lo sexual. Por eso nada más. Y que luego
No, yo le dije, no voy a insistir, pero la falta de pericia para manejar este equipo que la vamos a tener todos los operadores podría motivar que algún juego, algún operador conectara esta parte, la exigencia de tomar en cuenta el desarrollo y la madurez con las expresiones específicas que incluimos en el párrafo tercero, y diga, bueno, cuando esté próximo a cumplir los 18 años, entonces veré su desarrollo y madurez y marca alguna excepción, pero mientras no esté próximo a cumplir 18 años, yo no me voy a involucrar en esa cosa. Eso es lo que yo quería evitar. ¿Se puede interpretar de esa manera? Sí, se puede interpretar de esa manera. Nada más. Pero de cualquier manera, Carlos, eso no lo van a evitar, aunque le ponga psicosexual, se van a ir a la proximidad a los 18 años. En cuanto a rango etario, van a hacer eso. Creo que Van a eso, hacer eso bueno, siempre, creo que lo van a esto hacer. permitía jalar la rienda un poquito, si se permite el juicio, oye, enfócate en esto psicosexual. Mira, Carlos, recuerda cuando tuvimos tanto problema con las personas de origen de los pueblos originarios que tenían 14, estaban próximos a cumplir 14 años y eran iniciados en la vida sexual de una manera, digamos, culturalmente aceptable dentro de los pueblos originarios. Paro Marx o Raramuy, ya no sé qué fue lo que se aceptó. ¿Qué pasaba? Algunos decían, no, sí hay delito. Otros decíamos, no, y teníamos que argumentar exageradamente. Y no hablábamos de derecho humano, pero sí hablábamos de acuerdo con sus costumbres. Tienen que iniciarse tal, y también incluso hablábamos de sobrevivencia. Y hablábamos de información adecuada, etcétera, etcétera, para poder decir no hay delito. Hay una causa de culpabilidad de acuerdo con tal porción de tal artículo. Yo estoy de acuerdo, ahí hablamos de puntos especiales. Yo insisto en lo que mencionaba Flor. No, pues es que es lo mismo para interpretar. Cuando quieres interpretar bien, interpretas correctamente. Sí, hay jueces malos, ejemplos malos. Usted tiene una carrera completa dentro de la judicatura. Usted lo está viendo desde una particular perspectiva. Pero si tú ves en el momento que el primero es un delito novedoso y segundo, una circunstancia que no podemos ignorar, hay una renovación casi completa de la ley. Entonces, por eso discúlpeme, hay que ponerlos a trabajar. bueno, discúlpeme, pero yo no puedo verlo desde su perspectiva de una persona que ha transitado por toda la carrera judicial pero sí, y que tiene herramientas y habilidades para interpretar la ley. Esas destrezas no las tienen nuestros judicatura. No. Pero las deben tener. Pero Pues no una las cosa es el tienen, deber y no, otra el no. serli. Por eso. Acuérdenme, no vayamos a Platón. Eso de acuerdo, eso de acuerdo. No, están bien mochos, te dice que yo estoy mocha, yo a veces en mi tierra. Hay 2, 3 que están como para disecarlas. Bueno, pues Les, tal digo porque- vez. les comento por qué me hace ruido, porque sí me voy mucho con la idea después de incluir el concepto, porque recordemos lo que trata de sancionar el grooming, la angustia, el terror psicológico sufrido del menor que dice, sí, mandé unas fotos, tiene mis fotos o las voy a publicar, o se las voy a enseñar a mis papás. O en ese inter, toda la presión psicológica que pudiera afectar al menor, y que invariablemente va a reflejarse en su vida adulta, en el desarrollo sexual de su vida después. Eso es lo que me parece que es la esencia del grooming. Y de ahí la idea de poner el concepto, yo creo que sería cerrarlo de manera perfecta. Pero está captado ahí, porque eso no está conectado con la tutela, pues, por llamarlo muy brevemente, de este nuevo ilícito, sino que se está hablando totalmente de lo contrario. O sea, cuando tienes tú, sí, mis
disponibilidad, porque puedes disponer, porque puedes dar tu consentimiento. Lo que pasa es que creo que lo Y estamos viendo de dar el maneras... consentimiento, el dar el consentimiento no causa angustia. Yo creo que lo estamos viendo de maneras diferentes. Creo que ustedes lo están enfocando más en un concepto de adolescentes, entre 14 y 18, algo así, que pudieran o no haber dado su consentimiento. Y yo me refiero a los menores de 14 que tienen que tener protegido Creo que estamos en su agente canal. Sí, la sesión pasada lo que comentamos, o sea, de niños no está en la discusión. Ellos tienen que ser protegidos sí o sí, pero aquí la cosa complicada ha sido precisamente este grupo etario de 14 a 18. ¿Por qué? Porque son, como dice la magistrada, los que pueden en dado caso o no otorgar este consentimiento válido. Yo, desde mi perspectiva, la verdad es que creo que poniendo esos ciertos, como lo comentaban en la sesión pasada, candaditos, se está haciendo más entendible. O sea, como por ejemplo, a lo mejor se está haciendo un poquito reiterativo en lo de contactarle con menor de edad, por las tecnologías de información y comunicación o cualquier otro medio, que fue algo que dijimos, bueno, en cualquier otro medio se entienden estas tecnologías, pero a la hora de la visibilidad, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tipo nuevo. Entonces sí se tenía que hacer visible ese tipo de cosas. Entonces, y era algo que les comentaba yo ahorita al inicio, me parece que todavía no llega a usted, de que sí se va a tener que ser muy cuidadoso a la hora de la exposición de motivos en definir qué se considera como consentimiento válido, porque así de buenos a primeros van a decir, ¿cómo? ¿Cómo un adolescente es capaz de dar consentimiento válido? Sí, o sea, y nosotros ya tuvimos esa discusión aquí, pero a la hora de socializarlo va a ser la parte complicada, porque va a generar resistencia. La sesión pasada, cuando estábamos levantándonos de la mesa, el licenciado Franco y usted dijeron, es que la cuestión del consentimiento válido ya está muy explorada y muy definida. Y yo recuerdo que les dije, bien, entonces, si ya está muy explorada y muy definida, vamos revisando las tesis. Y si es así, podemos prescindir, pero si no es así, yo lo dije en ese momento, pues yo creo que sería preferible que se quedaran las expresiones, porque estamos discutiendo esto de desarrollo y madurez. No las hallamos, en este momento lo está buscando Guillermo y lo estoy buscando yo y no las encontramos. O sea, no van a encontrar jamás consentimiento y válido juntitos, porque consentimiento, tal vez consentimiento viciado sí, porque no tiene sentido buscar consentimiento válido, porque no, es que yo entendí, difícilmente se va a encontrar yo entendí de lo que ustedes dijeron, una objeción. Será al revés, o sea, hay un consentimiento viciado porque no es válido, ¿verdad? Es válido porque ya hay un consentimiento. ¿Cuándo se determina que es un consentimiento válido? Sí, tal vez en consentimiento viciado sí, o cuáles causas dicen consentimiento. O sea, que eso mismo lo sabemos, pues sí, por los mismos inclusive elementos que estamos poniendo Por eso ahí. está poniéndose ahí. Jamás se podrá considerar un consentimiento válido cuando hay relaciones asimétricas entre uno y otro, ¿no? O sea, ¿lo estamos comprendiendo bien? ¿Sí o no? no, desde ese punto de vista sí, pero fíjese, nosotros estamos en un proceso de discusión que nos ha llevado, ¿cuánto tenemos en eso, Flor? Sí, 3 meses. 3 meses, y por eso tenemos más o menos claro o claras estas cuestiones. Pero esto se va a plasmar en un texto, en un código penal, y cuando lo vean, van a decir, caray, ¿eso qué es? No conocen todo el proceso de discusión que llevamos a cabo aquí, y no Y pueden... no van a leer la exposición. No, Ni dictamen. pero discúlpenme, pero eso definitivamente no es una manera de elaborar un argumento válido, porque la legítima defensa, ¿cuánto tiempo tenemos trabajándola? Y todavía no hay acuerdo en cuál es el quantum para el ejercicio de la fuerza. ¿Cuánta fuerza se necesita para repeler una agresión? Te voy a tocar nomás así, te voy a dar un empujoncito, y en cambio el consentimiento válido sí hay, debe haber ausencia de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Y están bien. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo no encuentro la conexión visible, lógica, al menos no del solo texto, entre consentimiento válido y psicosexual, la calificación del desarrollo. Yo no lo encuentro. Miren, consentimiento viciado. Es que Yo te puedo dar un caso. las expresiones siguen siendo abiertas, dice aquí. Y está hablando justo de explotación sexual, ¿eh?
en la parte conducente. Cita el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y de la Convención Nacional de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y dice, en la parte conducente, la defensa del activo basada en que la víctima mayor de edad, incluso aquí habla de mayor de edad, consintió inicialmente la explotación pretendida, se excluye cuando se demuestra que para obtener el consentimiento, el tratante, sujeto activo, recurrió a cualquiera de los medios prohibidos, como amenazas, fuerza, engaño, coacción o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, y es redundante a fin de cuentas. De ahí que si en el caso de la ofendida en un principio consintió tal y tal, en razón de una propuesta de trabajo como modelo que hicieron en internet, si bien pudiera ser un consentimiento o cooperación inicial entre la ofendida y los sujetos activos, lo cierto es que el consentimiento quede efectivamente anulado al encontrarse viciado primero por el engaño y posteriormente por la coacción a través de la fuerza física y amenazas para lograr la explotación sexual a que fue sometida. Por tanto, no puede tenerse como defensa situaciones de las que se advierta un aparente consentimiento de la víctima, puesto que este debe considerarse viciado y por ende anulado al probarse que se utilizaron cualquiera de los medios prohibidos mencionados. Entonces, cuando Miguel Ángel y usted hablaron de que el asunto del consentimiento válido estaba sobreestudiado, yo pensé como la licenciada que decir, ella pensó como yo, que estaba ya perfectamente definido por jurisprudencia, eso entendimos, ¿no? Yo por eso le dije, bueno, vamos revisando esas tesis y si realmente está sobreexplicado, Carlos, es que está sobreestudiado. Un consentimiento válido es el que carece de vicios, punto. ¿Cuáles son los vicios? Cada uno de esos, no te los va a enumerar totalmente. Es por intimidación, es por alteración de firmas o por lo que sea. Y yo creo que estamos discutiendo... Exactamente, porque no estás haciendo el contrario. No, estamos discutiendo... Tú quieres una definición de consentimiento válido y te van a decir, tal vez yo no ubiqué la discusión en la pista adecuada a partir de lo que dijo Flor. Yo lo que estoy diciendo es que para que exista un consentimiento válido es una condición, es un prerequisito, por ponerlo de alguna manera, que haya desarrollo psicosexual, es lo único. Pero si es lo que lo estamos enfocando en formas distintas, ¿no? Exactamente, porque no se está comprendiendo adecuadamente que estamos creando un tipo precisamente por eso, porque se está advirtiendo que se está generando un comportamiento que está dañando eso exactamente que tenemos bajo un título ya explorado, que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, que es otra hipótesis en que se está causando esta afectación a la persona, en este caso pequeña, no pequeña, no porque están han dicho, de menos edad, y que generalmente si se da el tipo se va a generar el hecho, salvo cuando alguno excepcionalmente tenga posibilidad de otorgar consentimiento válido, como pudiera haber cualquier otra causa de exclusión. No se va a evitar, nada más que ahí está puesto en el tipo. A ver, Carlos, ¿qué pasaría si no estuviera puesto en el tipo? ¿Qué cosa? Si no estuviera qué? El consentimiento. No, es que no escucho que sí. No, te digo nada más para que lo escuchen todas y todos. ¿Qué pasaría si no estuviera? No estableceríamos, como debe estar establecida, es decir, siempre en una norma legal, una causa de justificación. ¿No te irías a la general, ¿no? Vamos a suponer un hecho concreto y ella dio su consentimiento y acredito que dio su consentimiento. Nada más que le recuerdo, y esto usted me lo enseñó, o al menos me ayudó a complementar el conocimiento en eso. Para que exista una causa de justificación es requisito indispensable que esté debidamente establecida en la ley. No hay causas de justificación extralegales. Por eso se llama consentimiento. Consentimiento, búscalo en las causas de exclusión del delito, ahí está. Nomás que aquí lo estás poniendo de manera muy expresa.
Sí, nada más que de ordinario se piensa, y así es, por eso estamos creando, renovando, que el patrimonio sexual de los menores de 18 años no es un bien disponible, por lo tanto no puede consentimiento. Precisamente por eso se quiso avanzar diciendo las personas menores también pueden, Y es lo que estamos haciendo. tener. ¿Y es lo que estamos haciendo? Exactamente, yo no sé por qué estamos rediscutiendo. Bueno, yo insisto, yo no voy a insistir, lo retomé solamente por lo que planteé. Yo ahí me quedo en discusión. Porque no vamos a avanzar y esto ya tiene que caminar. Pues es que ya fuera de todo entorno, creo que ya está, ¿no? Penal completo. Y esta sí no es una observación mía, es una observación que investiga lo que cuando nosotros hablamos en el párrafo segundo, en la parte final dice hubo consentimiento válido por no existir una relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad respecto del sujeto activo. Él me mencionaba, yo lo pongo sobre la mesa, me dice, oye, ¿no sería conveniente que se precisara condición o situación desfavorable de desigualdad? Pues, sobre la mesa. Algunos pudiéramos pensar que va implícito, ¿no? De hecho, él me decía, fíjese lo que me decía, que ahí no coincido con él porque no conoció el contexto de la discusión. Él decía, si sustituyeran ustedes la frase, la expresión, relación asimétrica de poder o cualquier otra condición de desigualdad por situación desfavorable de desigualdad, englobarían ambas. Lo que yo decía, es que no estuviste en el contexto de la discusión y consideramos que es necesario traernos las expresiones de la tesis para de alguna manera referenciar lo necesario. En la tesis viene así como... Así es. Es que era tu propuesta. Por eso la idea de que lo suban para evitar Sí. cualquier confusión. Y ya obligues al juzgador a constreñirse a la tesis, por decir. Nada más, de lo que me llamó la atención, ya que le expliqué esto, lo de situación o condición desfavorable. Yo la verdad yo puedo entender que está implícito, pero no sé si eso era o no, porque puede haber condiciones de desigualdad en la que el adolescente tenga una situación favorable. Entonces incluirlo, pero en la presente porque lo señala esa tesis. Eso es lo que... Eso ya se había acordado que se va a hacer. Que la tesis Que se va a hacer remisión expresa, ¿verdad? Se va a incluso hacer la desmembrada y tal. Completita. como parte para justificar esta excluyente. Es que también de alguna manera se tiene que aprender a interpretar. Yo coincido con usted. Lo que pasa es que no podemos Y si arriesgarnos está muy novato, a que la muy curva... novato, los Sí, jueces es nuevos. que sí es cierto. Y la curva de aprendizaje Pues, puede mándalos extenderse por otra vez a 5 o 10 hacer años y mientras tanto vamos a estar perjudicando. Más amparo ley que parece poco. Sí, es obvio que después que se te amparos, las acciones, por favor, haz caso, que ya tiene más o menos una preparación. Y si están muchos, sí. Los delitos. Ay, en mi tierra tienen 20 años que están muchas Le falta tiempo no en por nivel. Por esa razón. O sea, para Ya empezar estamos desde ahí. nada más con Ya no se desfavorable. debe llegar a esto. Sí, no, Pues fíjate que esto sería como que sí lo Pero es que, no para sé, casarse me con genera ellos, muchas ¿verdad? veces. Pero sí, Sí, y eso es mucho. Y aclaré, no es propuesta mía, pero me pareció al menos toda la una de actividad de análisis. género para ellos les valen mal, que siguen siendo igual. pues sí, es que fíjese que desgraciado. por no existir una relación asimétrica. ¿Verdad? Porque condición desfavorable, desfavorable. los parámetros son- De desigualdad. O cualquier otra condición desfavorable. El número de registro La relación asimétrica es una condición desfavorable. Pues es que una cosa es la relación asimétrica y otra cosa es que exista Relación la desfavorable definición de desfavorable. poder. Puede haber una situación o condición desfavorable que no encaje dentro de una relación asimétrica. Sí. O cualquier otra condición desfavorable De desigualdad respecto a la de actividad. desigualdad. tiene un buen registro de ese, ¿De cuál? de ese que dice de condición desfavorable. La tesis que tomamos de base ya tiene el dato, ¿no usted?
ahí se lo paso enseguida. Pero esto de situación desfavorable no, fue una propuesta, una observación del titular de la sala, Victorita García, que era la situación desfavorable. De hecho, decía, me parece más adecuada, que ya no me queda en la normal declaración de situación desfavorable, pero es como una forma de englobar ambas. Insisto, yo dije, es que ustedes tienen el contexto de discusión, pero consideramos que es necesario dejar pero una simétrica de poder. Sí, pero la sacan antes. No sé, pero sí hay pronunciamientos que hablan de situaciones desfavorables. Sobre todo se mete a décima época, va a encontrar. De décima y novena época va a encontrar algunos. Bueno. Porque es la base, a partir de la reforma del 2008, son expresiones que se han utilizado mucho para establecer cuándo hay vulneraciones a derechos fundamentales. Pues yo estaría de acuerdo, la condición desfavorable. No sé. Yo creo que con eso redondearíamos ya el tipo, ¿no? Yo le pido, Guillermo, Claro. si puede, yo creo que sí se puede, que nos facilite al menos a Forma, Colegio de Abogados de Chihuahua, los registros de las discusiones que tuvimos para, si nos permite, hacer alguna construcción que ayude en la exposición de motivos. Yo nomás quiero las fechas, ¿cuántas llevamos? No tengo Más o el menos dato. para informarla a la barra. No tengo el dato, pero yo creo que sí son más de 2 meses. Lo Sí, pusiéramos como 2 y medio, ¿no? con Porque ¿cuándo lo presentaste? Ah, no, el periodo pasado. Sí, ya tiene bastante Pero tiempo. no lo estamos estudiando desde el periodo No, pasado. empezamos en este año, ¿no? Así Como es. en marzo. Voy a solicitar el dato. Después. Yo me incorporé como 4 sesiones, me parece, de que ustedes ya habían estado revisando. Sí, porque sí tenemos mucho, nada más que yo no estuve anotando, no tuve la precaución de estar anotando por 10 como llegó yo con el feminicidio con el fraude familiar. Yo me incorporé el 8 de mayo y ya llevaban ustedes como un mes más o menos de discusión. Lo que pasa es que tenemos el volumen y luego nos abordamos otro y luego lo regresamos. Sí, esto es lo que Pero pasa. realmente no hemos abordado el volumen así. De manera extensa. Sí, ya lo habían estudiado, Sí, como porque- y luego ya llegué yo. Sí, porque la iniciadora hizo una adecuación para continuar con el Sí. ¿ustedes se acuerdan? Pero no sé cuánto tiempo tenían ustedes trabajando. No, pero ya Guillermo lo verá. Pero era tu planteamiento, tu iniciativa, bueno, la que presentaron. Le dimos como dos o tres nada más hasta que Me están esperando. las Bueno, nos vemos anotaciones el y la miércoles. aprobamos. Hasta luego. Yo nada más para decirle aproximadamente unas 8 sesiones. Porque hasta cambiamos de horario, ¿no? No, más. Yo creo que arriba de 15 sesiones estuvimos. Es una por semana y estamos hablando de... Abril, Ya mayo, estamos en junio. Arriba de 10, fácil. Sí, más o menos. Sí, más de 10. Puedo decir fácilmente una docena de sesiones, más de una Una docena. decena, una docena. Sí, para tampoco exagerar. A mí me licenciado. gustó mucho que se cambiara acá este título del por el bien jurídico tutelar. Eso sí es despertar a que son otras las cosas que estamos viendo. La tesis de base que utilizamos, licenciado, es la 2019-415. 2019, 415 de la primera sala. 2019, 415. Es la que usamos Y es de base para la es redacción. del año pasado. Es de este de año. marzo de este año. Y es tesis aislada. ¿Es Tesis constitucional? aislada. Es de la primera sala. ¿Es constitucional o es chiruleco? No señala. Entonces chiruleco. Deviene un amparo directo en revisión, no lo voy a decir. Sí, es chiruleco, es que para revisión. No, es que es muy importante. Sí. Corrupción de menor. Pero ahí es donde se ve que la mejor resolución de la Corte. Y yo sí considero, y esto no son cebollazos, que
que valió la pena el tiempo que nos tomamos, y creo que quedó un producto legislativo muy decente, a final de cuentas. Y ponle lo que, a mí no me gusta utilizar la palabra, ¿verdad? Pero por lo tengo que utilizar, con perspectiva, que tiene que ver con derechos de niños y adolescentes. Esta es la correcta perspectiva de género. Esta es la correcta, la perspectiva de género es más amplia, la mera igualdad de género. A mí eso es lo que me gusta, ya tenemos el enfoque en derechos humanos que tiene que ver con estas personas que tienen vulnerabilidad por su edad y su falta de madurez, y cuando la tienen es cuando, a mí no me trates Como incapaz. como incapaces, realmente los están tutelando exageradamente, a mí tratan como personas que piensa, siente y puede. Soy un genio. Pues bueno, Un genio. muchas gracias. Gracias, mandaremos les mando nuestra factura.